Técnicas punteras, ya hemos visto de qué se trata, y nadar, que es swim. Mira, aquí tenemos una definición, así que nadar SWMM, que es este acrónimo norteamericano desarrollado por la EPA, es decir, la Agencia de Protección Ambiental. Entonces, es una organización norteamericana la que desarrolló esta herramienta. Entonces, SWIM, SWMM, se conoce como el modelo de gestión de aguas pluviales. Entonces, es un dispositivo, es un software que fue desarrollado para gestionar el agua de lluvia, las aguas pluviales. Así que veremos que dentro de este software podemos realizar tanto una modelización hidrológica como hidrodinámica. Y está muy enfocado en estas áreas urbanas, sobre todo porque incluye varios dispositivos que se utilizan en el entorno urbano, como cunetas, bocas de tormenta, redes de drenaje, técnicas LED y así sucesivamente. Entonces, el CWMM, chicos, sirve como esta herramienta que además es gratuita. Sirve para diseñar y analizar sistemas de drenaje urbano, así que ayuda a gestionar el escurrimiento de estas aguas pluviales. Y como objetivo final, obviamente está prevenir puntos de inundación, anegamientos y también evaluar la calidad del agua en el drenaje urbano. Voy a mostrarles un ejemplo aquí también para que no quede abstracto. Entonces, aquí en la pantalla tengo un ejemplo de una modelación que se hizo para un loteo. Miren, aquí tengo los lotes, la numeración de los lotes, aquí tengo la parte inferior, aquí tengo un reservorio de detención, tengo un vertedero, un orificio y aquí tengo mis redes de drenaje. Aquí tengo mis pozos de visita, las redes de drenaje que incluso puedo visualizar aquí. Déjenme crear un perfil para que podamos ver cómo está ocurriendo este escurrimiento aquí, ¿no? A lo largo de mis redes de drenaje. Entonces, fíjense, aquí tengo mis redes de drenaje, mis pozos de visita y a medida que voy avanzando en el tiempo, puedo ver la lámina de agua que se forma aquí, ¿no? A lo largo de mi red de drenaje. ¿De acuerdo? Entonces, es un software muy interesante para este tipo de modelado. Además de nuestras visualizaciones del perfil de la lámina de agua, también podemos obtener visualizaciones de ideogramas, ¿no? De crecida. Entonces, voy a seleccionar aquí un pozo de visita, voy a seleccionar otro pozo de visita también, ¿no? Y voy a seleccionar un pozo de visita más aquí al final. Entonces, dentro de estos pozos de visita que acabo de seleccionar, puedo ver los ideogramas de lluvia aquí para cada punto, ¿vale? Entonces, fíjate que aquí tengo un hidrograma mayor para el PV302, tengo un hidrograma menor para el PV308 y ese hidrograma magenta es el hidrograma final del PV301B, que es este que está aquí abajo. ¿Por qué tiene un caudal menor que los otros dado que está aguas abajo del proyecto? Porque tengo un reservorio de detención que está haciendo este amortiguamiento aquí de la onda de crecida. Si quiero ver este punto con aún más detalle, mira, voy a seleccionar aquí este pozo de visita, que es el pozo de visita de lanzamiento antes de mi reservorio, y voy a seleccionar este pozo de visita, que es el pozo de salida del reservorio, y así puedo ver exactamente este amortiguamiento del caudal pico. Entonces, todo este tramo aquí del loteo está generando hasta mi reservorio un caudal de 0,6 metros cúbicos por segundo. Pero con la presencia del reservorio, lo que está saliendo de mi reservorio es un caudal pico aquí del orden de 0,3 metros cúbicos por segundo. Entonces, hay aquí una reducción, un delta, del 50% del caudal pico. Es decir, muchas veces vamos a hacer una modelización de un nuevo loteo o de un condominio y es interesante que ese loteo, ese condominio, entregue un caudal pico perjudicial igual o incluso muchas veces inferior al que había antes. Entonces, a esto lo llamamos impacto cero. Así que aquí tendremos un impacto muy insignificante con la presencia del loteo o del condominio. Ese es el ideal. Cuando haces un loteo, cuando haces un condominio, si no trabajas con dispositivos LED, no trabajas con dispositivos de detención, de amortiguamiento, la tendencia es que el caudal pico que vas a entregar aguas abajo será mucho mayor porque tu área impermeable ahora es mucho mayor. Lo que antes era monte, ahora es casa, asfalto, concreto, entonces va a escurrir mucha más agua. Entonces, si no hacemos este control aquí, siempre vamos a estar aumentando los caudales pico y eso va generando un efecto cascada en la cuenca. Así que esta es una herramienta muy interesante, incluso aquí dentro de la pestaña de planta, podemos ver una planta dinámica evaluando tanto nuestras cuencas como también nuestros pozos de visita y también nuestras redes. En consecuencia aquí de sus velocidades, niveles de agua, ¿verdad? Entonces, todo lo que podemos tener de recurso aquí dentro de la herramienta con nuestras paletas de colores, ¿verdad? Entonces, fíjate que a medida que avanzamos en el tiempo, van cambiando estas coloraciones que muestran dónde hay más velocidad en la red, dónde hay más nivel de agua en los pozos de visita, dónde hay más escurrimiento en nuestras cuencas. Así que es una herramienta muy potente para hacer este tipo de modelado, ¿de acuerdo? Bueno, perfecto. ¿Y por qué utilizar pues entonces este software Swim que acabamos de mostrarles aquí? Algunos puntos importantes.
Primer punto, es una de las únicas herramientas que tienen técnicas LEED incorporadas en el sistema. Haz una búsqueda ahí. ¿Cuántos softwares de modelado tienen técnicas LEED disponibles para que puedas utilizar dentro del modelo? Yo solo conozco el Swim y el PC Swim, que es la versión paga del Swim. No conozco otras herramientas. Puede que existan, pero yo no las conozco. Y lo más probable es que tú tampoco las conozcas. Incluso si conoces alguna, déjala en los comentarios porque después quiero investigarla. Pero es una de las únicas herramientas que trabajan con LEED dentro del software. Y para mí es la única porque no conozco otras. Otro punto importante, chicos, es que esta herramienta trabaja con las ecuaciones de Saint Venant, lo que permite un análisis más completo del escurrimiento. Entonces, fíjense, cuando haces un dimensionamiento de una red de drenaje utilizando un Excel cualquiera, vas a trabajar con la ecuación de Manning. La ecuación de Manning trabaja con el flujo permanente uniforme, que es una simplificación matemática, donde la pendiente de tu línea de la red sería igual a la pendiente de la lámina de agua, que sería igual a la pendiente de la línea de energía. ¿Eso ocurre en la práctica? Sí, pero es muy raro. Entonces, muchas veces utilizamos un método que en la práctica difícilmente se reproduce. Cuando trabajamos con las ecuaciones de Saint Venant, es un método más complejo para una evaluación hidrodinámica. Podemos trabajar con el flujo gradualmente variado, que es lo que normalmente ocurre en la obra. Entonces, no necesariamente la pendiente de la lámina de agua va a ser igual a la pendiente de mi red. Esto muchas veces no va a ocurrir. En la mayoría de los casos no va a ocurrir. Si tengo una red de drenaje en mi proyecto que está desembocando en un tramo de río que tiene influencia de la marea o del propio nivel del agua ahí del propio río, bueno, puedo tener un contraflujo en mi red de drenaje, ¿no? Y ese contraflujo no se evalúa cuando trabajo con la ecuación de Manning. Eso sí se evalúa cuando trabajo con la ecuación de Saint Venant, cuando trabajo en la modelización, ¿de acuerdo? Cuando tengo la modelización, tengo todas mis redes conectadas, mis pozos de visita conectados, ¿verdad? Entonces, la carga en el pozo de visita puede ser evaluada si tengo una elevación del nivel del agua en el pozo de visita. Muchas veces cuando vas por la calle, pasando en coche por la calle, en época de lluvias, ves ese pozo de visita, esa tapa, ¿no? Brotando agua en la calle, porque el pozo de visita está cargado. Eso lo puedes evaluar dentro de Swim, entre otras posibilidades, chicos. Entonces el Swim les abre un nuevo horizonte de trabajo, ¿vale? Con una visión más técnica, con mayor precisión, con más recursos para que puedas evaluar más cerca de la realidad, ya en la fase de proyecto, aún en el tablero de dibujo, ¿de acuerdo? Un tercer punto, chicos. Realiza análisis de modelado hidrológico e hidrodinámico. Entonces, mira, ¿qué vas a hacer en la práctica? Vas a hacer un análisis hidrológico, muchas veces utilizando la ecuación de Manning para calcular el caudal de proyecto y luego vas a aplicar la ecuación, perdón, vamos de nuevo. Vas a utilizar la ecuación racional, el método racional para calcular el caudal de proyecto y ese caudal de proyecto lo vas a usar con la ecuación de Manning para calcular el nivel del agua y la velocidad en la red, dispositivo, cuneta, etcétera. Ese es el proceso convencional. Dentro de Swim puedes hacer la modelación hidrológica, es decir, utilizando el método racional directamente dentro de la herramienta con tus áreas, allí en tu cuenca, con el área de cobertura, apertura y otra información, al mismo tiempo que puedes tomar ese diagrama generado en tu subcuenca y propagarlo por tu sistema de drenaje. Todo en una sola herramienta de forma integrada, ¿de acuerdo? Entonces, vieron allí que calcula el diagrama, como les mostré, y ese diagrama calcula los niveles de agua, las velocidades, como también vimos en el perfil, dentro del propio Swim. Así que hace dos en uno, ¿verdad? La modelación hidrológica con la versión de lluvia a caudal y también la modelación hidrodinámica, la propagación de ese caudal a través de la red de drenaje. Por el sistema de drenaje, un cuarto punto, gente, por el que deberían empezar a utilizar Swim es el retorno financiero. Entonces, miren esto. Aquí tienen, esto es una factura que generamos, una consultoría en la que se realizó una modelación hidrológica e hidrodinámica dentro de Swim, como se puede ver aquí en la descripción, por un valor de 12,000 reales. Este es un trabajo que se realiza en 5 a 7 días. Entonces, es un trabajo, o como dije al principio de esta clase, un trabajo que utiliza más la inteligencia que el esfuerzo físico, más tu conocimiento técnico que el trabajo manual. Así que aquí tienes un trabajo de 5 a 7 días en el que puedes facturar 12,000 reales. Dentro de este trabajo, aquí tienes una división de costos y todo lo demás, en la que tu parte, si realmente vas a hacer el trabajo, si sabes hacerlo y lo vas a hacer, tu margen de ganancia es gigantesco, del orden del 70% al 80%, porque tu mano de obra será el punto más pesado de tu presupuesto, ya que vas a invertir 5 días en hacerlo. Entonces, dentro de esos 5 días, dentro de ese trabajo, tu mano de obra será el ítem más pesado. Vas a tener un costo ahí de factura fiscal, vas a tener un costo que es un porcentaje, 15%, 16%, ¿verdad?
También vas a tener tal vez gastos de, tengo el alquiler de una oficina, tienes un gasto, electricidad, computadora, internet, tienes, ¿no? Vas a tener un costo ahí de visitar un lugar, ¿verdad? Entonces, gasolina, peaje, desgaste del coche, tienes esos gastos. Pero para un trabajo de 5 a 7 días, como este de aquí, esa parte del costo de los gastos es bastante pequeña y tu margen de ganancia es muy alto porque vas a poner manos a la obra, ¿vale? Entonces, de esos 12,000 te va a quedar una parte bastante significativa, considerando que es un trabajo de una semana. Entonces, esto de aquí se hizo básicamente en esta consultoría. Así que un punto más, como dije, si no eres heredero, si buscas áreas con oportunidad para trabajar más con tu inteligencia que con el esfuerzo físico, esta es una oportunidad para ti.